Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Realmente es un placer poder estar hoy día aquí, sobre todo por el afán y el apoyo de Valerio, el director del Círculo, pero también por la compañía que tengo de dos grandes invitados esta tarde para iniciar lo que yo espero que sea, ojalá, un ciclo, ¿no?, que se pueda repetir de forma mensual para conversar, ¿no?, sobre temas que nos conciernen y que nos interpelan, ¿ya? Esto ha sido pensado como una actividad que desde la academia y sobre todo desde quienes hacemos investigación, ¿no?, ponemos a discutir y a conversar sobre algunos temas que pueden ser de interés justamente para la producción que se hace de estos temas en la academia y sobre todo en la investigación. Por lo menos inicialmente la idea de estos conversatorios va a ser esa, es decir, ese va a ser el lugar en el que vamos a estar situados. Lo que no quita que al mismo tiempo muchas y muchos de quienes estemos aquí, al mismo tiempo estar ocupando un espacio y un lugar en la academia, al mismo tiempo igualmente hagamos activismo, ¿no?, sobre los temas que trabajamos. En el caso particular de hoy, la idea es poder comenzar con un conversatorio que nos invita a poner en escena cuáles son los desafíos que sobre todo hoy día nos convoca el estudio de las identidades trans, ¿ya? Desafío sobre todo que interpela a quienes estamos en la academia y a quienes hacemos investigación. El propósito, por tanto, va a ser conversar, ¿ya? Yo voy a moderar la conversación, primero voy a presentar a nuestros invitados y luego la idea es que yo voy a proponer algunas preguntas y la idea es que podamos ir conversando. Dejaremos al final un espacio, ¿no?, recogeremos algunas preguntas y la idea es que si ustedes tienen algunas preguntas las podamos también comentar. En primer lugar, quisiera presentar a Blas. Blas es profesor de filosofía, docente en la Cátedra de Gnoseología y Filosofía Feminista y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Trans en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Un poco más allá está hoy día con nosotros Lucas Platero, profesor de Psicología en el Departamento de Psicología en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Rey Juan Carlos aquí en Madrid. Y quien les habla, Jaime Barrientos, yo soy psicólogo social y actualmente estoy de profesor visitante en la Universidad Complutense, en la Facultad de Sociología. Bueno, bienvenidas y bienvenidos y sobre todo bienvenidos queridos compañeros y colegas. Quisiera que partiéramos conversando hoy día con una pregunta que es bien general y que de alguna forma aglutina justamente la invitación de esta tarde. ¿Cuáles son ustedes, creen, los desafíos más importantes que presentan los estudios trans en la investigación, sea esta social o no, al día de hoy? Les dejo libertad para decidir quién quisiera partir, ¿no? Y continuamos. Bueno, no tengo problema. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, aprovecho igual para agradecerles por estar acá. Gracias, Jaime, por organizar esta actividad. Para mí es un lujo porque vengo manteniendo diálogos de trabajo intensos con Jaime hace tiempo y con Lucas, parte del diálogo silencioso de alguien que ha leído ávidamente su trabajo desde siempre. Vuelvo ahora entonces a la pregunta. Fui tomando algunas notas como para pensar cómo orientar una respuesta que para mí tiene muchísimo sentido en el contexto en el que yo trabajo en Argentina y quería, bueno, que también tenga sentido en estas coordenadas. Y algo que pensaba antes de llegar a los desafíos específicos de los estudios trans es que antes que los estudios trans, las personas trans desafían la ontología de la diferencia sexual, ¿no? Como presentan desafíos específicos que podríamos pensar que son desafíos tanto epistemológicos como metodológicos para...
Sí, ahí está. Gracias. Decía que presentan desafíos epistemológicos y metodológicos para la investigación. Porque al fin y al cabo, los fenómenos que queremos estudiar, hagamos la investigación que hagamos sobre el tema que hagamos, en cierta forma, bueno, podemos decir que ponen sus propias condiciones a la investigación. No estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Digamos, lo que es, o sea, esa porción de la realidad que nos interesa examinar, pone una serie de condiciones respecto del modo en que eso se conoce o que puede ser conocido, y también del modo en que podemos recoger los datos necesarios para conocerlo. Entonces, en primer lugar, yo diría que la mera existencia de las personas trans hace patente una serie de desafíos y que quizás podríamos pensar en términos de desajustes entre objetos, métodos y técnicas de investigación. Y esto, por supuesto, tiene consecuencias sobre las poblaciones estudiadas, por un lado, y también sobre los resultados de las investigaciones y el desarrollo de los respectivos campos. Entonces, eso, antes de llegar a la pregunta, es como un paso atrás. Y ahora sí, yo creo que los estudios trans en particular presentan una serie de desafíos que podríamos pensar como desafíos de fondo a la teoría, ¿no? Como a la teoría que informa las investigaciones. Porque en principio, si estamos pensando en el eje anterior, ¿no? El eje de las personas, podemos decir, bueno, hay ciertas cuestiones vinculadas con, vamos a aterrizar esta idea, cuestiones bien concretas. Hay estudios demográficos que asumen que el mundo humano está compuesto por varones y mujeres y punto, que bueno, las mujeres siempre fueron y siempre serán mujeres, lo mismo respecto de los varones, todo en función de una serie de características físicas, etcétera, ¿no? Entonces, parten del supuesto de la diferencia sexual, del binario de género, de la pretendida correspondencia, son supuestos que no se verifican en la práctica. Esto, como decía, tiene consecuencias en las investigaciones, tiene consecuencias en las poblaciones. Ahora, los estudios trans, para mí, presentan desafíos de fondo a la teoría que informa las investigaciones. Y esto, sobre todo, en lo que hace, por un lado, a la manera de comprender el sexo, ¿no? Para empezar, ¿no? Como hay un cuestionamiento firme respecto de la presunta estabilidad del sexo, ¿no? Se entiende que el sexo no es una cualidad uniforme que va a caracterizar a los cuerpos como un todo, de una manera internamente coherente, y se abandona esta lógica materialista que supone que hay un dato duro de la realidad, que vendrían a ser ciertas características físicas y que sería reflejado por el género. Cuestionan la estabilidad del género también, o sea, un montón de desarrollos en materia conceptual respecto del género se ponen a temblar, y también la manera en la que sexo y género se relacionan entre sí. O sea, hay un golpe que desestabiliza fuertemente podríamos decir, el supuesto fundamental de los géneros fijos que alimenta cualquier política de la identidad. Entonces, sobre esta base, los estudios trans desafían el marco, sobre todo de los estudios referidos a cuestiones de género y a cuestiones de salud. No, quizás fundamentalmente, o por lo menos en mi trabajo yo me he enfocado sobre todo en estas cuestiones, ¿no? Sabemos que en todas las disciplinas científicas hay una relación directa entre el marco teórico, entre las preguntas de investigación que nos hacemos, entre los datos que tenemos y los métodos que usamos para analizar, para examinar esos datos. En la literatura científica podemos rastrear un montón de investigaciones aplicadas a personas trans o a poblaciones trans que son de carácter patologizante, o podríamos pensar exotizante, de las personas trans, y ver que mientras el archivo de las representaciones respecto de las personas trans crece, ¿no? Se llena de, hay una expresión de Trish Sala para referirse a esto que me gusta mucho, de repudio, patologización y fantasía, la experiencia cis con respecto a los mismos ejes no es interrogada o es apenas interrogada.
Ahora, con una base conceptual diferente, los estudios trans renuevan el banco de inquietudes, para volver ahora al cierre y ofrecer un sumario de lo que sería mi respuesta sobre los desafíos de los estudios trans. Renuevan el banco de inquietudes, ¿no? Cambian las preguntas por otras en las que los interrogantes que hacen de las personas trans la excepción a la regla, cuando no la infracción viva a una norma moral, pierden sentido. Revisan los conceptos o exige, ¿no? Impulsa a revisar los conceptos, amplían o llaman a ampliar el universo de discurso de las investigaciones y a liberar la investigación sobre cuestiones y sobre personas trans de estos enclaves históricos a los que ha sido sistemáticamente confinada, ¿no? Los estudios de género y las ciencias de la salud. Paso la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero agradeceros por la invitación, al público por venir, a Jaime por poner esta mesa y generar este debate con este compañero que vive al otro lado del globo y que no nos conocíamos tanto en persona y que agradezco la oportunidad. La pregunta da como para tesis doctoral, que decir que te podrías aquí como enrollar infinitamente porque es una puerta abierta a pensar a las personas trans en relación con la institución universitaria en general y en particular en el ámbito de la investigación. Y digo esto porque hace un segundo estábamos hablando de nuestras trayectorias y de el difícil lugar que ocupan muchas personas trans o personas no binarias o personas que hacen transiciones en el contexto universitario, y es un lugar difícil, ¿no? Que no entiende de los tiempos quizás distintos de las personas trans que necesitamos a veces, ¿no? Hacer, no sé si procesos recidivantes, pero un atrás y un adelante, ¿no? en estos momentos personales que tú necesitas, ¿no? Y que a mí me lleva a pensar, ¿no? Si no podríamos imaginar otras maneras de gestionar el tiempo, ¿no? Si bien se reconoce, por ejemplo, un permiso de maternidad, se reconoce un permiso de enfermedad, se reconoce el permiso de luto, ¿no? Que yo hace poco lo he tenido que disfrutar. Quizás podríamos pensar también otros permisos, ¿no? Que tuvieran que ver con los procesos de transición o de otros procesos personales en los que las personas tenemos que gestionar, ¿no? Y digo esto específicamente porque en la universidad tenemos menos personas trans proporcionalmente que tenemos fuera de la universidad. Y esto quiere decir que hay un tapón probablemente en la secundaria que hace que mucha gente no termine la secundaria y no se incorpore a su formación universitaria, si es que esto es algo que esa persona desea, ¿no? Yo entiendo que la universidad no es un lugar para todas las personas, porque igual no te apetece, no quieres, no puedes, no lo puedes pagar. Yo creo que hay una frontera ahí muy importante de clase social, porque aunque consigas becas, cuesta dinero tu manutención, cuesta dinero acceder a tener tu propio portátil, tener tus libros, no estar libre de trabajar, estar libre de no cuidar a otras personas, etcétera, etcétera. Y creo que esto es importante pensar que la universidad tiene menos personas trans, igual que tiene menos personas racializadas, menos personas de clase obrera, tiene menos de esa representación. Y eso se refleja también en el profesorado, es decir, que esa exclusión activa de algunas personas del contexto universitario hace que esas inquietudes que algunas personas pueden tener y ese potencial que tú puedes aportar en el ámbito de la investigación no exista. Y esto conecta con la segunda cuestión que quería plantear, y es el lugar poroso entre el activismo, la investigación profesional e investigación académica que ocupan en el contexto del Estado español muchas personas trans que hacen investigación. Estoy pensando en Miquel Misé, o en Cristina Garayzábal, o que son personas que tienen estudios universitarios, que tienen estudios de doctorado, pero que no son profesores universitarios y que, sin embargo, por ejemplo, tienen investigaciones punteras, por ejemplo, en el ámbito del empleo de las personas trans en España, ¿no? O estoy pensando se sale un poco del ámbito de los estudios trans, pero gente que estudia, por ejemplo, la situación de las personas intersex en algunas comunidades autónomas. Es decir, que muchas de esas personas que producen investigación no necesariamente son parte del elenco del profesorado universitario y nos estamos perdiendo un activo muy importante, ¿no? O sea que, por una parte, hay un activismo académico que forma parte de ese lugar, como digo, poroso, y por otra parte hay un profesorado
que somos parte de las universidades, que hacemos investigación, donde hay personas que son trans y otras no. Y esto será importante en la medida en la que seamos capaces de traer, y esto lo comentaré más tarde, una ética sobre cómo se investiga en las cuestiones trans, ¿no? Porque, como hablaremos más tarde, no todo vale. Es decir, que en el ámbito de los estudios trans quizás necesitamos como una rúbrica, ¿no? Como unos estándares de ética sobre, pues igual que no se puede estudiar, no sé qué decir, cuestiones de ecología o cuestiones sobre las personas migrantes o las personas gitanas, de cualquier manera, desde cualquier óptica, que no respete, por ejemplo, sus básicos derechos humanos o que sean investigaciones que traen una transformación, pues quizás no todo, digamos, que tiene que ver con el estudio de las personas trans, yo lo entiendo en el ámbito de los estudios trans, ¿no? Como parte de esa ética. La realidad que nosotros tenemos en el Estado español es que nos faltan como una disciplina entendida como tal que se llame estudios trans. Y esto se suma a las muchas otras ausencias que tenemos. Tampoco tenemos un ámbito muy establecido de los estudios de género, a no ser que te vayas ya a los estudios de doctorado y de máster, ¿no? Es decir, que tenemos como esas lagunas importantes que, claro, ¿dónde se va a producir la investigación si tú no generas un espacio cuidado? Para empezar, un fondo en las bibliotecas, ¿no? Yo hice una búsqueda en la universidad en la que yo trabajo y en toda la universidad creo que había 3 libros. Claro, en 6 meses he donado yo más libros que todos los libros que había en toda la universidad. Era fácil, ¿no? Era fácil. Pero, qué decir, es verdad que quizás no necesitamos que todas las universidades tengan todos los libros del mundo, pero es un empiece, ¿no? Es un empiece tener un departamento, un reconocimiento, una financiación, unos premios especializados en promover ciertos estudios, igual que se está hablando de tener que apoyar, ¿no?, el conocimiento sobre el pueblo gitano, sobre las mujeres, sobre la infancia, sobre las personas ancianas. Bueno, pues nada distinto a esto, ¿no? Y podríamos pensar, ¿hace falta algo específico sobre los estudios trans? ¿Podrían no ser los estudios trans algo transversal que estuviera en muchas disciplinas? Yo creo que las dos cosas son importantes, ¿no? Que yo trabajo en el ámbito de estudios de la infancia y he trabajado mucho tiempo, sobre todo en la intersección de la infancia con la discapacidad, es el área más específica de mi docencia, de mi trabajo investigado en los últimos 20 años. Y ahí hay un lugar importante en el desarrollo socioafectivo. No que me lo haya inventado yo, sino que sale en todos los libros del desarrollo infantil. Hay una parte, un tema 4 en general, no sé por qué es el 4, algún día tendremos que saber por qué es el tema 4, pero es el tema 4. Y el tema 4 habitualmente el profe o la profe se lo salta. Y se lo salta porque es un tema, bueno, a lo mejor es que hay polémica, bueno, no sé. También podríamos hacer polémica alrededor de las fases de Piaget y nadie parece que se vaya a tirar cosas a la cabeza por las fases de Piaget, ¿no? Esto de los 2 a los 6, de los 0,2, 2, 6, 7, 12, más de 12, ¿no? Los estadios del desarrollo cognitivo de las personas, ¿no? En cualquier caso, sí que veo que ahí hay una ausencia importante, ¿no?, de la gente que le toca hablar de estos temas porque entra dentro de sus asignaturas, porque entra dentro de sus temarios y en un momento dado opta por no impartirlos porque no tenemos la formación, no hemos estudiado estos temas en nuestra formación inicial. Cuando yo era joven hacíamos licenciaturas y hacíamos diplomaturas, ahora se hacen grados, bueno, toda esta cosa, ¿no? Y no hemos tenido esa formación, no se nos ha exigido cuando hemos hecho exámenes de oposición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una ausencia que replicamos y actualizamos, transmitimos una epistemología de la ignorancia constantemente alrededor de la sexualidad y en particular sobre la cuestión de la transexualidad, sobre todo cuando estamos en un clima hostil como el actual en el que se plantea que hay temas polémicos. Y la sexualidad siempre ha sido un tema polémico, especialmente en países de tradición franquista y católica, en la que algunos temas mejor no hablarlos, ¿no? No vaya a ser que la gente sepa que tiene derechos, que pueda nombrar las partes del cuerpo, que sea más fácil denunciar las situaciones de acoso o abuso sexual, en fin, que hay una utilidad, no solamente porque son contenidos, sino porque tiene una utilidad práctica, ¿no? Entonces, sí que creo que tenemos que pedir, ¿no?, a la gente que enseñe lo que tiene que enseñar, ¿no?, en sus temarios, incluso ampliar y actualizar conocimientos, y además necesitamos un área específica de estudios trans que, como digo, está en esa frontera porosa de la universidad con la investigación
profesional encargada por instituciones y por un activismo académico, ¿no? A mí me gusta mucho un concepto de Ana Cristina Santos, una investigadora de Coimbra, Portugal, que ella habla de la importancia de hacer un activismo académico, que no significa inventarte los conceptos, que no significa hacer mala ciencia, sino muy al contrario, elegir temas con una rigurosidad y acercarse a una serie de temáticas que a veces tienen un coste para los profesionales que nos dedicamos a ese ámbito, ¿no? Yo recuerdo exactamente una conversación con una profesora que me decía, pues harías mejor en dedicarte a investigar qué es lo que quiere votar la gente, ¿no? La intención de voto, ¿no? Si yo hubiera dedicado mi carrera a estudiar la intención de voto, pues probablemente hubiera tenido un mejor trabajo mucho antes, mucho más joven, ¿no? Pero claramente, como podéis ver, la intención de voto no me interesa mucho, ¿no? No me interesa mucho, además soy muy mal politólogo, ¿no? Se me da fatal esto de saber lo que va a votar la gente, ¿no? En cualquier caso, podría ser un área que tuviera más fuerza. Yo trabajo en psicología y ¿cómo es posible que no haya psicología de la sexualidad en muchas universidades españolas y solamente sea parte de un temario que se ve, ¿no? O que te tengas que hacer un experto sobre terapia sexual o tengas que hacer un curso de máster sobre sexología cuando la sexualidad forma parte inherente del desarrollo de todos los seres humanos, ¿no? Y puede tener que ver con el deseo sexual, pero la sexualidad no es solo el deseo sexual, son muchas más cosas. Y si no las estudias, no las vas a saber, ¿no? Entonces me planteo, ¿no?, cuánto de este profesorado ni cuánta de esta gente que estamos en la universidad en general funcionamos con los conceptos y con las cosas que sabemos de la vida cotidiana, es decir, las cosas que te han pasado a ti y a tus amigas, pero no sabemos a un nivel académico como sabemos. Por ejemplo, Piaget no es una cosa que tú te vayas a saber intuitivamente, te lo tienes que estudiar, pues un poco la sexualidad es lo mismo, ¿no? Y de hecho yo creo que hay barreras específicas, no solamente es que no haya estudios sobre lo trans, sino que además tenemos barreras específicas a la producción del conocimiento que tiene que ver con las personas trans. Y por poneros algunos ejemplos, durante la pandemia estuvimos estudiando las experiencias de las personas LGTB con la pandemia, a ver si había algo de específico y distinto o no en las vivencias de las personas trans, ¿no? De alguna manera intuíamos que había mucha gente que tuvo que volverse al armario y no hablar de las cosas que le preocupaban, que hubo gente que tuvo que estar en situaciones de violencia en el seno de un hogar del que no podías escapar, en fin. Y escribimos varios artículos, creo que llevamos 6, de los cuales 1 está publicado en castellano y los 6 fueron escritos en castellano. Es decir, que intentamos publicar todos esos artículos en revistas españolas para que tuvieran una difusión, es decir, para devolverle a las personas que habían participado, a las casi 4.000 personas que participaron en este estudio, poderles devolver en su idioma, en su lengua materna, los resultados de la investigación. En revistas buenas, en revistas de investigación ranqueadas como el top, ¿no?, de las revistas mejores, ¿no?, y lo que nos encontramos en esas revistas fue: este tema no es de interés, os habéis inventado que las personas son LGTB porque el estudio lo habéis hecho con medios remotos, es decir, lo habéis hecho online, con lo cual, ¿cómo podéis saber que la gente es LGTB si no la habéis visto? Entonces, claro, alguna de esas preguntas que te plantean los revisores de las revistas academias son francamente insultantes, porque si la pregunta hubiera sido sobre intención de voto, y permitidme la licencia, utilizamos medios remotos para preguntarle a la gente que quiere votar. No te desplazas tú a la casa de la persona, a cada una de las personas con las que vas a hablar, para preguntarle: ¿y usted qué piensa votar en las próximas elecciones? Utilizamos medios remotos, ¿no? Antiguamente se utilizaban encuestas telefónicas, ahora no tenemos teléfonos fijos en casa, lo hacemos de otra manera, ¿no? Utilizamos las mismas metodologías, ¿no? Entonces, esa desconfianza sobre os inventáis que la gente es LGTB, no es un tema de interés, confundís el sexo con género, que tiene que ver ser gay con hacer una transición, o sea, errores muy de fondo de que creo que muchos adolescentes de 13 años de un instituto conocen mejor los conceptos de los que estamos hablando, ¿no? Y aquí estamos hablando del peer review, que es la revisión por pares, que asegura que la ciencia tiene unos estándares mínimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que tenemos 5 artículos publicados en revistas buenísimas, europeas, con mucho mejor impacto que las españolas. ¿Y cuál es el lado malo? Pues que la gente que no habla inglés no las puede leer.
sea, esto es un resultado tangible y concreto de lo que nos pasa en la investigación, que lo que para las mejores revistas europeas es lo suficientemente bueno, no lo es para las revistas de menor rango españolas. Y en el fondo, a mí, académicamente, me va mejor con las revistas en inglés, porque mi universidad me puntúa mejor. Piensa que soy mejor científico si publico en las revistas extranjeras, pero no hago una devolución a la población que ha participado, es decir, no le estoy devolviendo a las personas que han participado, estoy contribuyendo a una academia extractivista, no sé si lo veis, ¿sí? De la que yo no me siento siempre muy orgulloso de participar, o sea, yo fenomenal publicar en inglés, pero ¿cómo le devuelvo yo a las no sé, a los chavales de Vigo que han participado o de Cáceres en esta investigación? ¿Les mando unos PDFs en inglés? Bueno, pues se los mando, pero en fin, o sea que tenemos algunos problemas, ¿no? con que los estudios trans no gocen de mejor salud en el Estado español, porque salen perjudicados los estudios de la infancia, salen perjudicados los estudios sobre la demografía, sale perjudicada la filosofía, los estudios sobre la salud, ¿no? Porque hay conceptos que son clave, ¿no? Y que no ayudamos a afinar mejor, no conseguimos trasladar una contribución más relevante a situar los debates a un nivel como está en otros lugares, a poder tener conversaciones donde estemos hablando en unos términos, digamos, más potentes, ¿no? Porque si no, nos seguirá pasando que mandamos artículos a revistas y dicen, bueno, investigadores españoles, esto no será bueno. Y hay un sesgo, piensan que nuestra investigación no es buena muy a menudo y tenemos que luchar también con ese estigma. Yo creo que esto es algo que también os pasa a vosotros y vosotras, ¿no? Sí. A propósito de del último que tú comentabas, Lucas, ¿qué pensáis a propósito del repertorio conceptual con el que tradicionalmente se investiga? Que es un repertorio conceptual que piensa el mundo binariamente, que piensa el mundo desde el sexismo y que piensa el mundo desde la cis-heteronormatividad. ¿Cómo se puede hacer investigación cuando es ese el repertorio conceptual que tenemos, que existe para hacer? ¿Cómo se desmonta? ¿Cómo se lucha? ¿Cómo se mueve uno cuando es ese el repertorio conceptual que tenemos disponible? Bueno, yo creo que muchas veces haciendo mucha pedagogía y pagando unos costes muy altos por el camino. Es decir, cuando en esta revista, pues una de las pocas que tiene el ranking JCRQ1 en España, te dice que estamos confundiendo sexo con género, que si las personas son LGBT porque no las he visto y entonces a todo el mundo se le tiene que ver en la cara que es LGBT, tiene aquí un asterisco o algo, pues yo creo que te plantea la necesidad de buscar otros lugares alternativos, ¿no? O sea, en ese sentido, no quiero decir que somos una academia en los márgenes, porque creo que no es tanto así, pero estamos en un lugar a veces fronterizo y difícil que plantea que tienes que buscar otras interlocuciones, ¿no? Buscar otros lugares donde esas conversaciones sean posibles, ¿no? Y yo, en ese sentido, creo que si nos contagiáramos más de la academia latinoamericana, portuguesa, ¿no? Incluso europea, pues tendríamos como más potencia a la hora de ser capaces de desafiar, porque si no muchas veces se nos trata como un estudio de caso particular, peculiar y exótico, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que una herramienta es aprender las reglas del juego y jugar fuerte, ¿no? En el sentido de, hay que publicar en JCR, tengo 5 JCRs este año, ¿qué pasa? ¿No? Sí, pero eso tiene un coste muy alto también, ¿no? Yo voy a sumar 2 cosas. A partir de la pregunta y también a partir de algo que dijiste, Lucas, sobre lo que me parece que es interesante o que es necesario volver. Porque en muchos contextos, y en Argentina esto es algo que vemos mucho, pero no pasa solamente en Argentina, se confunde el campo de los estudios trans, que es un campo de investigación interdisciplinario que tiene una serie de compromisos teóricos específicos, con un área que está definida o bien por la identidad de género del sujeto que hace investigación, o bien por la identidad de género de quienes son objeto de esas investigaciones. Con lo cual,
cualquier cosa que haga una persona que tiene la característica contingente de ser trans es catalogada como parte de los estudios trans, y cualquier tipo de investigación que se aplique a poblaciones o a personas trans es considerada también estudios trans. Entonces, a veces cuando se formulan estas preguntas respecto de desafíos de los estudios trans en general o qué es lo que se puede hacer de los estudios trans, a veces conviene ajustar el foco para ver a qué nos estamos refiriendo, porque, bueno, existe esta manera quizás extendida de confundir un campo con las características contingentes de quienes investigan o quienes son investigados. Entendiendo, a mí me parece que es más interesante, tiene más sentido y la pregunta funciona una vez que entendemos a los estudios trans como un campo teórico específico, y sobre esa base consideramos cuál es ese escenario donde la pregunta por los conceptos tiene sentido, ¿no? El marco conceptual de las disciplinas está vertebrado por una serie de presupuestos cisexistas y expectativas normativas o cisnormativas, ¿no? Y que por lo general forman parte de ese trasfondo común de lo no dicho, porque justamente, bueno, forma parte del sentido común, incluso extra académico, y que guían las investigaciones sin ser parte de sin que se deposite el ojo examinador sobre ellos, ¿no? Como ahí están ahí funcionando, siendo eficaces. Entonces, en estas coordenadas, donde el cisexismo y la cisnorma o cis-heteronormatividad tienen este tipo de eficacia, ¿cómo se realizan investigaciones en el campo de los estudios trans? ¿De qué manera es posible promover investigaciones que, bueno, en general son investigaciones que están comprometidas con procesos de justicia social? Bueno, si usamos estos recursos que están viciados, que están sesgados, ¿cómo llegamos a los resultados que esperamos? Bueno, Lucas, vos hablabas de activismo académico. Muchas veces en Argentina retomamos este concepto a partir de desarrollos de Svampa, Maristela Svampa, que es, bueno, ella misma se define como una intelectual anfibia. Bueno, justamente porque hace esto. Se dedica al activismo académico y es parte de dos mundos con lo mejor de cada uno, ¿no? Explotando lo mejor de cada uno y padeciendo lo peor de los dos, ¿no? Porque, bueno, tiene recursos teóricos que le permiten interpretar ciertos problemas, forma parte de discusiones que le dan ocasión de aterrizar los conceptos, ponerles a prueba, hacerles ajustes, y a la vez en el ámbito académico es una activista y en el ámbito activista es una académica. Y eso siempre es mal visto, en todos lados. Entonces es una posición muy incómoda, digamos, que tiene muchísimo potencial, pero es muy incómoda y en general uno hace pocos amigos en cualquiera de los lugares que frecuenta. Pero el punto es, digamos, uno de los ejes fundamentales de lo que llamaríamos activismo académico o este ejercicio intelectual anfibio pasa por, bueno, cuestionar el cisexismo y la cisnormatividad que permea estos marcos disciplinares y de hacer incidencia en los conceptos. A veces se trata de tensionar los conceptos para que quepamos todos, o para encontrar, digamos, para darles otros matices, otro alcance, para disputar el universo de discurso. A mí, no sé, pensando en el tipo de trabajo que yo he desarrollado en Argentina, a veces me gustaba o me parecía que era interesante pensar ese contexto de discusión de los conceptos a partir de esta figura de que Miranda Fricker describe como injusticia hermenéutica, ¿no? Que se produce por esta condición previa de marginación. Hay ciertas comunidades que en virtud de discriminación forman parte o participan de una manera desaventajada de la producción de sentidos sociales. Y eso hace que los conceptos hegemónicos que están en circulación y de los que nos valemos permanentemente y que además se usan en las disciplinas académicas, no sirvan del todo o a veces no sirvan para nada para dar sentido a sus experiencias especiales, ¿no?
Entonces el punto es, bueno, de qué manera poner en discusión esos conceptos o poner en circulación otros conceptos en relaciones de asimetría epistémica en las que, las personas que tienen muchas veces capacidades y estudios, también en línea con lo que vos señalabas, no ocupan posiciones de jerarquía, y quienes sí ocupan posiciones de jerarquía y lugares importantes en espacios de toma de decisiones, son personas que no saben de los temas. Bueno, y una de las apuestas sistemáticas del campo de los estudios trans es producir nuevos conceptos o desafiar el acervo conceptual existente de las disciplinas. Yo en particular me he embarcado en un proceso de estas características en Argentina con relación a un tema en el que he trabajado mucho, vinculado con salud reproductiva, discutiendo justamente el concepto de sujetos de derechos reproductivos y todo el catálogo de conceptos vinculados con la reproducción humana, que está pensado en términos de una sinonimia bastante particular y sexista que asocia directamente a la mujer con el embarazo, la reproducción, etc. Entonces justamente se trataba en ese contexto de producir conceptos capaces de dar sentido a las experiencias reproductivas de las personas que no son mujeres, y no solamente de dar sentido, sino de habilitar una capacidad institucional para dar cobertura de salud. Como entonces hay una cuestión práctica que está involucrada en ese trabajo de conceptos, y habrán visto que a partir de un trabajo de esas características, que por supuesto no hice solo, sino que se hace de manera colectiva, se logró instalar efectivamente un concepto de personas con capacidad de gestar, que no le quita derechos a nadie y que sí habilita, al menos en la letra de la ley, la cobertura sanitaria para personas con capacidades reproductivas. Yo a propósito de lo último que acabas de comentar, les preguntaría algo que creo que puede ser importante también, pensando en esta idea de los desafíos. ¿Cuáles son o cuáles podrían ser los estándares, ¿no? Necesarios de pensar para llevar a cabo una investigación en el campo que nos convoca hoy día, que sea, no sé, éticamente, ¿no? Legítima, que respete derechos, en fin, ¿no? Algo de ello mencionaste al inicio, Lucas. Sí, porque lo tenía muy en mente, ¿no? Como que me ha estado rondando cuando estaba pensando en la sesión de hoy, cuál es la ética, ¿no? de la investigación trans, ¿no? Y yo vengo del ámbito de los estudios de la discapacidad, y hay un eslogan que para mí es muy importante, y es nada sobre nosotros sin nosotros, o nada sobre nosotros sin nosotros, que diríamos mejor, que es un eslogan de las personas con diversidad funcional, ¿no? que es un grupo de personas muy importante numéricamente en todas las sociedades, especialmente en una sociedad como la nuestra envejecida, y que hasta hace muy poco no han tenido la capacidad de hablar por sí mismas, sorteando el marco médico, ¿no? Sorteando el contexto, ¿no? de la medicina, que les ha dicho que no valen, que tienen un problema, el que sea físico, que no se puede sortear, ¿no? Y yo he aprendido ahí que en los estudios trans tiene que haber algo de nosotros sobre nosotros, ¿no? sobre nosotros, en el sentido de que hay algo de esa ética que tiene que ver con que las personas trans formen parte también del proceso investigador y no sean solamente el testimonio que se recoge de una manera extractivista por una academia cis, blanca, europea, cargada de heterosexual, de clase media, que tenga también un repertorio de conceptos que vienen a perpetuar el lugar de subordinación de las personas trans, ¿no? Con esto no quiero decir que todas las personas que estudian en el ámbito de lo trans tengan que ser trans. Estoy diciendo que las personas que forman parte de una investigación como objeto de estudio deberían también estar, ¿no? en el sujeto del estudio y viceversa, ¿no? Es decir, que las personas gitanas, por ejemplo, están muy cansadas de que los payos vayan a estudiar a los gitanos con sus ideas, ¿no? gitanofóbicas. Pues nos pasa algo parecido, ¿no? Que tenemos,
gente estudiando cosas sobre las personas trans que vienen a reiterar los mismos estereotipos de que las personas trans mueren jóvenes, tienen trastornos mentales, son de poco confiar, etcétera, etcétera. O investigaciones que se hacen sin que todo lo que han extraído de las personas trans vuelve a ellas, ¿no? Estoy pensando en una tesis doctoral en la que estuve hace relativamente poco, ¿no? En la que se había estudiado muchísima población menor de edad trans a la que le pasaban cosas y no había ninguna devolución, no había ninguna manera de devolverle a la chavalería que había participado nada de la información que se había obtenido. A ver, que los chavales y las chavalas son adolescentes, no idiotas. Es decir, que se les puede contar las cosas como para que las entiendan. Y si tú has participado en una investigación, tú querrás saber para qué ha servido tu tiempo, ¿no? Porque el tiempo de las personas es casi lo más importante que tenemos. Ya no el dinero, es el tiempo, ¿no? Y si tú lo regalas a una investigación, de alguna manera quieres saber qué pasa, te gustaría, no sé, que las investigaciones no te pregunten cosas que te hacen sentir mal, ¿no? Por ejemplo, una cosa que le preguntamos mucho a los adolescentes trans es: ¿tienes ideas suicidas? ¿A vosotros os preguntan esto? ¿Y os lo preguntan a menudo? Porque a las personas trans se las preguntan todo el rato. Entonces, esta es una pregunta que solo el hecho de plantearla está dañando a la persona. No sé si lo veis. Si tú a una persona le repites muchas veces la pregunta de si tiene ideas suicidas, le estás dando a entender que se espera de ella tener ideas suicidas. Y lo siento mucho, ahora mismo la ideación suicida es muy frecuente en toda la adolescencia madrileña, lo digo por no ponerla en otro sitio. Con la pandemia tenemos a la salud mental de la gente joven, la tenemos fatal. Y cualquiera que trabaja en un instituto sabe que las autolesiones y la ideación suicida son de los dos de los problemas más graves que tienen todos los adolescentes en general y en particular aquellos que son más vulnerables al acoso. Y los chavales y las chavalas trans son vulnerables al acoso, ¿no? Porque hay un clima de deslegitimar sus opciones. Entonces, por ahí esto me parece importante. O sea, que haya una ética de lo trans, donde las personas trans forman parte no solamente del testimonio que se recoge para que otra persona juzgue si es suficientemente bueno o válido, sino que se forme parte también de las investigaciones, lo cual contribuye a esta cuestión de nuevo, ¿dónde están las personas trans en la universidad? ¿No? Si no las perdemos demasiado pronto porque la universidad las expulsa de manera temprana, si es que llegan. Porque mucha gente trans la universidad no la recibe, no te ayuda con el tema de los nombres, con el uso de los espacios, etcétera, etcétera. Es decir, y no sé, si me pasa a mí, que soy una persona muy adulta, hace mucho que soy una persona adulta, que tengo capacidad de protestar y de enfadarme y de escribir muchos emails a muchas personas diciéndole cuáles son mis derechos, puedo gritar, ¿no? Puedo gritar mediáticamente. Mis estudiantes no tienen esa capacidad, ¿no? Cuando se montó la unidad de diversidad de mi universidad, había en el cajón casi 25 expedientes de estudiantes que habían pedido un cambio de nombre y no se les había dado, a pesar de tener un protocolo. O sea que hay algo también de creer que las leyes lo cambian todo, que luego no es muy verdad, porque luego los protocolos, si no los pones a funcionar, pues quién lo sabe si se hace o no se hace, ¿no? O sea que hay que pedir que esa ética atraviese nuestro trabajo, ¿no? Que las investigaciones tengan impacto sobre las personas. Esto lo dice todo el mundo. En los estudios de infancia se dice, en los estudios en el ámbito del feminismo se dice que las investigaciones tengan un impacto transformador, que no sea un extractivismo académico. Voy, recojo datos, me piro, publico mi artículo y hasta luego. No, que le devolvamos a la gente cosas que sean útiles, en especial para mejorar su calidad de vida, ¿no? Estoy pensando toda la gente que trabajamos en ámbitos educativos de infancia, bueno, devolverle a las instituciones educativas infantiles cosas que pueden hacer para mejorar el trato al profesorado, al alumnado, a las familias, ¿no? Que las investigaciones partan necesariamente de un cuestionamiento de la patologización de las personas trans, ¿no? Que haya un cuestionamiento de los estándares de salud que señalan lo trans como una enfermedad necesariamente. Yo creo que esto sería como el estándar clave del que salen los otros, ¿no? Y que se entienda la diversidad de las expresiones de género como una forma de diversidad del ser humano, como lo es las diferentes capacidades, como lo es el color de la piel,
y con un nivel de respeto importante, ¿no? Luego hay algo que yo he aprendido del profesor Dean Spade, que es un profesor de Derecho de Seattle, que él dice, quizás cuando imaginamos las acciones que debe hacer la investigación o la política pública en el ámbito de las universidades o la política pública en general, es tomar como estándar no las personas trans que tenemos trabajo, que nos va bien, que somos de clase media, sino tomar como estándar las personas trans que tienen una situación de vulnerabilidad. Y así sabremos siempre si las medidas que estamos proponiendo, ¿no?, si el protocolo que proponemos para esto, si el acceso a la salud que proponemos para los centros de salud de cercanía, si lo que proponemos para la ciudadanía de cualquier ámbito va a ser transformador o no. Porque si proponemos medidas que solo van a beneficiar a las personas que tienen más privilegios, claramente no va a ser una medida de alto alcance, ¿no? Entonces, en ese sentido, esto me parece un estándar importante que yo he aprendido con el profesor Dean Spade. Entender la importancia que tienen las personas cis como aliadas, como parte de los debates, donde en los ámbitos de los estudios de las personas trans, los estudios trans, el centro es otro, ¿no? Y que tiene que ser una investigación necesariamente interseccional, porque si estoy hablando de los estudios trans, pero me dejo de lado pues, otras características de las personas, como pueden ser las personas racializadas, los derechos de la infancia, las personas sin papeles en España, pues estaría haciendo unos estudios trans de la gente blanca europea de clase media. No estaría haciendo unos estudios trans en general. Igual que todas las disciplinas, nos importa y mucho, ¿no?, el tener en cuenta que no todas las personas trans son jóvenes o que no todas las personas trans viven en un entorno urbano, o no denostar lo rural siempre como un lugar necesariamente transfóbico, porque puede serlo, pero la ciudad también lo puede ser. Es decir, que revisar un poco cómo estamos conceptualizando también esta mirada, ¿no?, sobre lo interseccional o las diversidades que atraviesan las vidas de las personas, en este caso estamos hablando de lo trans, ¿no? Bueno, esto sería para mí como un resumen así, chacachada rápido, pero habría mil cosas más que decir y también da para tesis doctoral, si no tenéis nada que hacer los próximos 5 años, pediros esta pregunta. No sé si Blas, como para cerrar, sí. Y de ahí quisiéramos dejar un espacio también por si hay preguntas, consultas, ¿no? Sumo porque me interesa lo de la tesis. Así que también lo sumo como a modo de consejo, porque pensaba en la manera que funciona, como estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, y creo que quizás a la luz de las investigaciones que se ajustan al estándar del nada de nosotros y nosotros, podemos todavía dar un pasito más. Por un lado, sobre todo si lo pensamos desde el punto de vista ético, vos mencionaste distintas cuestiones. Una vinculada con el involucramiento de las personas trans. Ya a esta altura podemos decir que sea más de una, ¿no? Porque en general, y que haga algo más que aplicar el cuestionario, que es lo que suele suceder, ¿no? Como, bueno, somos un grupo de investigación que tenemos base en la universidad, contratamos una travesti que se vea bien como travesti para que salga de la foto y se vea que somos un espacio inclusivo, o sea, que se note, y le damos el cuestionario para que lo vaya a aplicar. Entonces no participa efectivamente de la investigación, pero sí participa. Bueno, de alguna manera se acomoda a la regla, pasa el examen, pero sabemos que no. Entonces la cuestión de la participación yo creo que lo podemos revisar. Lo mismo respecto de la participación en el financiamiento, la definición de las preguntas, del marco teórico y en el impacto, porque al menos me ha tocado evaluar proyectos que afirmaban tener impacto y yo creo que lo iban a tener, pero iba a ser malísimo. Entonces, lo cierto es que no mentían, pero no era el impacto deseado por las comunidades. Y por otra parte, algo en lo que pensaba, tomando en consideración cuestiones éticas, es que a veces el principio o la fórmula del nada de nosotros y nosotros funciona como al revés y se transforma, no sé si tiene sentido esto, ¿no? Pero nada de otros temas sería con nosotros. Como, bueno, las personas trans son confinadas a las cuestiones trans vinculadas con las identidades, pero otros temas no.
Economía política no, geografía no. No, hay que hablar de cuestiones vinculadas con identidad de género estrictamente. Entonces eso también limita el desarrollo profesional y hace de un campo que tiene potencial para funcionar en otros ámbitos un campo restringido a la cuestión identitaria y cuestiones de la salud. Pero así, a toda velocidad, yo sumaría otras cuestiones que tienen que ver con estándares epistémicos para trabajar. Porque algo que resulta sorprendente es que cada vez más, digamos, hay algo bueno, cada vez más se publica, digamos, en revistas especializadas de disciplinas que históricamente no prestaban atención a estas cuestiones, ahora sí, ahora lo hacen. Y hay financiamiento, y hay investigación, y hay publicaciones malas. Publicaciones con muchos problemas conceptuales, con problemas metodológicos groseros, que a mí muchas veces me lleva a pensar que los estándares de investigación, cuando se tratan de ciertas cuestiones, se relajan. Y hay una especie de vale todo epistémico porque, claro, como también hay una cuestión de activismo vinculado y hay una cuestión moral, puramente moral, podemos, bueno, desatender el rigor que esperamos para otros campos. Yo creo que de fondo se juega una especie de desprecio al campo y a los sujetos, que hace que, bueno, como que viene a cumplir, digamos, las publicaciones o las investigaciones sobre estas cuestiones vienen a cumplir otro rol. Es un rol moral que hace que tenga que estar, pero del que no esperamos nada. Y en realidad tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Son investigaciones que involucran cuestiones prácticas, ¿no? Que van a tener incidencia en el mundo real, que van a tener incidencia en las condiciones materiales de existencia de personas vulnerabilizadas. Deberíamos, por el contrario, reforzar los estándares de rigor, ¿no? Tienen que ser investigaciones que estén, sean brillantes. En general, como las instituciones manejan de una manera bastante retorcida el financiamiento y las oportunidades, las investigaciones sobre estas cuestiones, estas en particular a las que me refería, son investigaciones de mala calidad, las pueden llevar a cabo personas que tienen las credenciales académicas para acceder a financiamiento, pero no tienen los conocimientos. Y las personas que tienen los conocimientos no tienen acceso a financiamiento. Entonces también hay una serie de desafíos burocráticos que yo creo que quizás no lo tocamos, pero también queda también como otro tema posible de tesis. Cómo las cuestiones burocráticas son a veces parte del principio de proceso y el final de un campo de investigación en sí mismo, porque digamos, hay que empezar desde tan atrás para hacer trabajos de investigación, que implica, por ejemplo, transformar las instituciones, hacerlas habitables, o transformar las condiciones conceptuales para que ciertas demandas tengan sentido. Se puede transformar la institución y después hacerla... Bueno, eso, dar un envión que implica irse muy lejos. Pero bueno, el punto es atender también al rigor de la investigación, ¿no? A la participación también. Digamos, no son cuestiones excluyentes, son cuestiones que deberían ir juntas. Bueno, muchas gracias tanto a Lucas como a Blas. No sé si damos la oportunidad para una o dos preguntas como para cerrar por la hora. No sé si alguna Sí, te corto. quisiera. Todo entra en el examen. Así que es el momento de preguntar. ¿Sí? ¿No? Hola, buenas tardes. Desde mi ignorancia, precisamente he venido aquí por ello, quería que me definieran alguno de ustedes qué es una persona trans, porque no lo tengo claro. Vale. ¿Alguien más tiene una pregunta? Digo, para juntar varias. Ampliar un poco esto del desafío trans, ¿cómo sigue para lo no binario? Vale. Gracias. ¿Querés desarrollar un poco más? ¿A qué te referís? Dado que vivimos este desafío en la investigación de lo trans, ¿cómo se avanza también para la inclusión de las personas no binarias? Que creo que es algo más nuevo, no sé. Gracias. No sé si alguien más. ¿No? Ese es el colega. Gracias. Bueno, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es sobre cuál es el estatus a día de hoy del término. O sea, ¿es similar, es peyorativo, no es peyorativo, se ha reapropiado ¿De la expresión trans? del término trans? O sea, ¿cuál Ok. es el estatus en sí lingüístico del término? Si ha pasado como con el término queer o algo parecido. Bueno,
Gracias por la pregunta. Yo creo que estamos, ¿no? Sí. Sí. ¿Te parece algo? Sí. Digo algo rápido y te paso la palabra. Gracias. En general, creo que todos los conceptos de todas las disciplinas se puede decir que son conceptos disputados y podemos rastrear y reconstruir los debates. En efecto, las comunidades se lo han reapropiado, al menos en el contexto argentino y para el tipo de investigación que yo hago, tiendo a pensar, vuelvo un poquito para atrás, en el contexto argentino tiende a funcionar en simultáneo como un concepto para dar sentido a las experiencias de las personas que se identifican con un género distinto al asignado al nacer, y en ese sentido no nos pronunciamos respecto de cuál género. Eso respondería a tu pregunta. Podríamos decir, una persona trans es una persona que se identifica a sí misma con un género que es distinto al que le asignaron. Ese género puede ser mujer, varón, travesti, no binario. Lo mismo pasa con no binario, ¿no? Podría ser una persona que se identifica con un género que es diferente al género varón o mujer, o se usa el término trans o el término no binario también para hacer referencia a identidades específicas. Hay gente que se identifica a sí misma como una persona trans o como una persona no binaria. Esas cuestiones de ambigüedad a veces generan desafíos específicos en las investigaciones, porque hay investigaciones que dicen, bueno, aplicamos este cuestionario con esta entrevista a todas las personas, a, no sé, 97 personas trans que viven en Madrid. Bueno, y por ahí resulta que son personas trans que se identifican a sí mismas como trans, entonces el universo de discurso se reduce significativamente. Hubiera sido muy distinta la muestra si hubiera considerado a personas que se identifican con un género distinto al asignado y que no hacen de la expresión trans su apellido, ¿no? Como para hablar de su identidad de género. Entendiendo en mi caso trans en ese sentido genérico, como bueno, decimos trans de personas que se identifican con un género distinto al asignado al nacer, en todos los casos para mí no habría un desdoblamiento con relación, digamos, que distinga personas trans y no binarias, digamos, como, por mi parte sería parte de un mismo proceso. Yo creo que la cuestión de nombrar y los conceptos son siempre centrales en todos los ámbitos, ¿no? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un niño? ¿Qué es una niña? ¿Qué es una persona anciana? ¿No? Y que siempre en esas definiciones lo que tú ves es como las jerarquías, quién tiene el poder para definir y cuándo se define y quién lo define, ¿no? Y tenemos conceptos como transexual, que es un concepto médico de un trastorno, como lo fue homosexual, como lo fue la histeria, en fin, como muchos otros que tienen un cuño médico y que las personas hemos necesitado, ¿no? Las personas que hemos hecho un activismo político, un renombrar, ¿no? Y a lo largo de una genealogía, ¿no? Una historia de cómo la gente ha trabajado con estos conceptos, ha habido siempre una necesidad de cambiarlos y de encarnarlos desde un lugar que a la gente les parezca más habitables, más cómodos, ¿no? Surge el concepto transgender, que aquí se ha traducido por transgénero, pero tiene un uso distinto en español y en inglés. Se ha utilizado el concepto travesti, que ha sido muy importante durante todo el periodo franquista. En la península ha sido muy importante el concepto de transformista, es decir, que esos lugares donde la gente ha necesitado una palabra particular para hablar de su experiencia. Y no es una discusión baladí, sino que es una discusión que pasa por cuál es la realidad que está encarnando una persona particular para definir su situación, ¿no? Y si por un lado tenemos las abuelas trans, ¿no? Que han crecido con el concepto de travesti, con la ley de peligrosidad social, la ley de vagos y maleantes que ha perseguido, ¿no? Sus vidas y las ha puesto en lugar de la marginalidad. En el otro extremo tenemos las chavalas, los chavales, de la gente joven de 13, 14, 15 años que está en las redes sociales y busca unos iguales, ¿no? Otras personas de su edad para tener conversaciones y para entender su identidad. Y cómo esas personas tan jóvenes también tienen una necesidad de dislocar y de cambiar el lenguaje porque el lenguaje adulto no les sirve. O sea, que el lenguaje no es fijo, por mucho que le guste fijar y dar esplendor a la Real Academia de la Lengua, sino que el lenguaje es mutante, es cambiante, porque las personas tenemos necesidades comunicativas, corporales, políticas, sociales muy distintas, y el lenguaje va a seguir siempre mutando, es imposible fijarlo. Por eso incluso la Real Academia tiene que incluir palabras nuevas, ¿no? Neologismos.
Entonces, ya no se utiliza tanto la palabra transformista, se utiliza la palabra crossdresser para hablar de que personas ocasionalmente les gusta, ¿no?, vestirse del sexo supuestamente contrario, pero no necesariamente. Tenemos la palabra drag king, drag queen, en fin, que hay todo un universo de palabras que no van a ser menos. Y en este mismo momento que estamos charlando hay alguien en algún sitio inventándose una palabra nueva que tendremos que aprender a lo largo de los próximos 6 meses, porque el idioma es así, las necesidades de las personas que comunican a través de un idioma es así, ¿no? O sea que la pregunta que haces es interesante porque ¿quién define? ¿Define la medicina, que te da un diagnóstico y te dices que tienes disforia de género? ¿Define la ley madrileña, que tenemos 2 leyes madrileñas del año 2016, que dice que hay algo que se llama identidad de género y que tienes derecho a que no te discriminen? Decide el Hospital Gregorio Marañón, que tiene en pediatría gente que piensa que la transexualidad infantil es un trastorno. Definen las familias que hacen activismo y que viven la discriminación y necesitan juntarse con otras familias para que sus hijos e hijas puedan ir a la escuela sin que les insulten. Definen los chavales adolescentes en Internet que necesitan hablar de lo que les pasa con otras personas en TikTok y donde estén los jóvenes, porque ya no lo sé, porque desde luego en Twitter no están, en Facebook definitivamente no. Pues no sé, creo que están en TikTok, pero si alguien sabe dónde están, que me lo diga porque yo no lo sé. Es decir, que en cada uno de esos espacios la gente tiene una necesidad de comunicar, que hay un desconfort, hay una desidentificación con lo que los demás te dicen que tú eres. Y esto ha existido tanto tiempo como existen las normas sobre el género, es decir, absolutamente siempre, ¿no? Lo que no ha existido absolutamente siempre son estas palabras que, como digo, siempre estamos generando una distinta, ¿no? Siempre ha habido alguien que tenía un mal encaje en las normas y le hemos llamado de una manera u otra. La palabra homosexual durante mucho tiempo, durante todo el franquismo, ha sido una palabra polisémica que ha significado muchas cosas, porque los vagos y los maleantes y la peligrosidad social incluía personas con esquizofrenia, gitanos, gitanas, homosexuales, personas de mal vivir, prostitutas, y ahí había un cambalache de una mezcolanza de significados que a veces han sido como contagiosos, ¿no? Es decir, se ha entendido que las personas homosexuales son aquellas que se travisten, pero que también tienen una enfermedad mental, pero que también son del mal vivir, y no siempre esas cosas son todas encarnadas por la misma persona, ¿no? O sea que la pregunta que haces también da para tesis doctoral y me parece muy interesante, ¿no? Porque plantea quién tiene derecho a definir, y lo que desde los movimientos sociales y desde los estudios trans estamos diciendo, y no serán las propias personas las que tienen que decidir sobre su propia vida y su propio cuerpo. Esa es la pregunta de examen. Esa es la que entra. Bueno, muchas gracias Lucas, muchas gracias Blas, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Círculo por esta tarde y nada, esperamos volver a tenerles, espero que aproximadamente en un mes más nuevamente aquí con otra conversación. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos.